problema es cuando la ansiedad, en vez de motivarnos, nos paraliza, nos bloquea, nos sabotea, nos complica la vida, porque el trastorno de ansiedad, por ejemplo, genera evitación. Vamos a hablar de salud mental, que es muy importante hablar de salud mental. Y este es uno de los temas que en el brainstorming de esta producción de radio dijimos, hay que tratarlo, porque más de uno en este grupo y en esta radio tiene temitas con la ansiedad. Así que, ¿por qué no hablar de qué se trata, cómo hacer, cuándo buscamos saber síntomas, si es preocupante nuestra ansiedad, si es normal ser ansioso? Bueno, Diego Paccios, decirle que soy ansioso. Decirle que soy ansioso. Psiquiatra y psicólogo, amigo, matrícula 5169, está con nosotros en la columna de ¡Fuerte el aplauso! Psiquiatra y psicoterapeuta. Psicoterapeuta. No psicólogo. ¿Cómo le va, maestro? Tanto chicos? Tiempo, una semana sin vernos. José. Es que es una semana sí y una no, ¿viste? Él te mantiene hace mucho ahí. tiempo. 2 semanas, ¿no? ¿Y eso crea ansiedad? Claro. Ansiedad de verlo. ¿Es normal tener ansiedad ante ciertas situaciones? ¿Todos tenemos ansiedad? Claro, la ansiedad forma parte de nuestro mundo afectivo, ¿no? Como les conté el programa pasado, tenemos distintas emociones y cada uno cumple una función, ¿no? La alegría, la tristeza, la ansiedad o angustia. Vamos a utilizar ansiedad y angustia como para referirnos a la misma cosa. Y la función de la ansiedad, normal, digamos, es la de motivarnos, prepararnos ante desafíos, situaciones peligrosas, riesgos, ¿sí? El problema es cuando la ansiedad normal nos motiva, ¿no? Por ejemplo, ante un examen, la ansiedad prepara la mente para aumentar nuestra eficacia y nuestra eficiencia, ¿sí? Y responder a ese desafío, a ese peligro, riesgo. El problema es cuando la ansiedad, en vez de motivarnos, nos paraliza, nos bloquea, nos sabotea, nos complica la vida, porque el trastorno de ansiedad, por ejemplo, genera evitación, lo que llamamos evitación, o sea, evito la situación que me genera esa ansiedad, como por ejemplo, si yo fuese un ansioso, hablar en público, si tuviese un problema grave, serio, no vendría a la radio, por ejemplo. Claro. Te pondría una excusa. Mira, Mayra, no puedo hoy porque, no sé, cualquier excusa y no vendría. A mí, doctor, una vez me dijeron justamente en terapia esto de... Porque yo lo planteé, digamos, o sea, la ansiedad tengo un problema de ansiedad. Entonces me empezaron a preguntar, digamos, qué era lo que yo hacía y qué problema me traía. Y en realidad no me cambiaba nada de mi día a día, digamos, ni me traía complicaciones. Yo sí noto que soy una persona ansiosa. Ajá. Pero como que me explicó de alguna manera el profesional de que hay distintos grados, distintos niveles, digamos, es así. Ahí está, ya está. Claro, ya te produce este tipo de situaciones de bloqueo, de no poder hacer cosas y demás. Ahí ya hablamos de una ansiedad patológica y hay que buscar ayuda. Al principio, además, lo usaste el paralelismo con la angustia. ¿Es lo mismo ansiedad que angustia? Bueno, hay autores que hablan de que tienen matices diferentes, la ansiedad y la angustia. Hay otros autores que la usan como sinónimo, ansiedad y angustia. Mira. Como estamos hablando de algo muy subjetivo, ¿sí? Yo elijo usarlo como sinónimos, refiriéndonos a la misma cuestión, que es un estado de alerta, ¿sí? Es un estado de alerta donde se movilizan hormonas, neurotransmisores, el cuerpo se prepara para la lucha, la huida, que son cuestiones ancestrales, ¿no? Y tiene que ver con el instinto de supervivencia. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. ¿Una situación de ansiedad puede estar dado por algún trauma o alguna cuestión que haya sucedido en algún momento de la vida? Sí, la ansiedad se relaciona con un montón de cosas. O sea, puede haber trastornos puros de ansiedad, pero
La ansiedad tiene que ver va de la mano con la depresión, va de la mano con el estrés, va de la mano con los traumas o trastorno por estrés postraumático, como les llamamos en psiquiatría, ¿sí? Pero bueno, podríamos irnos por la rama o focalizarnos en la ansiedad, porque la verdad que es para... Pero digo, ¿qué tiene que hacer? Da para explayarnos. Sí o sí una persona que sabe que... Porque uno se da cuenta de determinadas cuestiones que tienen que ver con la ansiedad. Ahora, para determinar si es verdaderamente un problema, si hay que tratarlo, o si es algo con lo que se puede convivir, tiene que acudir a un profesional, digamos. El punto de corte es como te decía, cuando altera tu funcionalidad, altera tu vida laboral, afectiva, tu vida académica, tu vida social, ¿sí? Por ejemplo, en la fobia social, no poder ir a reuniones, a eventos, porque hay mucho miedo, podemos usar la palabra miedo también, en vez de ansiedad, miedo a estar entre la gente, porque el paciente con fobia social, estoy hablando de fobia social, hay distintos tipos de ansiedad, de trastorno de ansiedad. En la fobia social la persona tiene miedo a hacer el ridículo, a ser mal juzgada por los demás, entonces evita situaciones donde hay mucha gente. Bueno, en la anterior columna habíamos hablado acerca de las repercusiones que trajo el COVID, y una de ellas es esto de no querer juntarse con mucha gente, ¿no? Bueno, estuve leyendo, que puede ser como una especie de fobia social también. Estuve leyendo un trabajo de investigación que se hizo acá en Argentina, que lo hizo el CONICET el año pasado, relacionando ansiedad, depresión o trastornos mentales con la pandemia. Hubieron 5.000, no me acuerdo el número exacto, pero era un poquito más de 5.000 encuestados. 47% refirieron problemas de ansiedad. Claro. Relacionado con la pandemia. 37%, alrededor de problemas de depresión. Claro. Y van de la mano ansiedad y depresión. Claro. Quiero que, antes de ir despidiéndonos, saber o que la gente en la casa sepa cuáles son los síntomas que tienen que prestar atención por el tema de la depresión y consultar con un profesional. Depresión. De la depresión barra ansiedad. De la ansiedad. De la ansiedad. Bueno, por un lado tiene que ver con esto de que te altere tu vida, ¿no? En el caso de una fobia social, no poder ir a reuniones, a eventos, ¿no? Y por otro lado tiene que ver con la subjetividad, con la sensación de cuánto le afecte a la persona, más allá de que no altere su vida objetivamente, cuánto significa para la persona sentir ansiedad. No sé si me explico. Cuánto tiempo, cuánto le dura, el nivel de intensidad. Como estábamos hablando de algo subjetivo, también tiene que ver con la decisión del paciente. Claro. Porque puede comparar este momento de la vida en el que está padeciendo de cierto nivel de ansiedad con otro momento de su vida en lo que no padeció ansiedad, ¿me explico? Claro. Y bueno, de esa manera puede darse cuenta que es el contexto y no es por ahí una patología. Y por ahí también uno dice, estoy a punto de rendir un examen o estoy a punto de... Claro, pero eso es algo trascendente en mi vida. Si tiene que ver con una relación coyuntural o con una cuestión patológica, digamos, de que ya está en uno, de siempre. Como te decía, depende también más allá de si hay una afectación objetiva en su vida, de cómo se siente. Si esa persona considera que pasa demasiado tiempo ansioso, preocupado, angustiado, debería pedir ayuda. Claro. Imagino también que la situación de pandemia, digamos, y la situación de encierro, sobre todo lo que fueron los primeros meses de la pandemia, que fue con un encierro más heavy, digamos, habrá perjudicado mucho a aquel que sufre de trastornos de ansiedad, digamos, ¿no? Porque no saber cuándo se termina todo, cuándo podés volver a tu vida. Claro, la pandemia o gatilló trastornos mentales o empeoró al que ya padecía un cuadro de ansiedad, depresión, de consumo de sustancias, etcétera. Y está bueno también en esta época que estamos ya de prácticamente transitar el final
no sé si alguien le va a poner un punto final a la pandemia, pero sí un final a las restricciones y demás, hasta qué punto una persona puede decir, bueno, me libero de ciertas cosas que antes le tenía miedo, o esta cuestión de la angustia además, claro, y empiezo a salir al mundo, ¿no? Porque sí, eso también está bueno acompañarlo si uno se da cuenta que ha pasado. Bueno, lo habíamos comentado también en estos días, ¿no? Si ya a esta altura vos te das cuenta que vas solo en el auto y te pones el barbijo, qué sé yo, y tenés esos tipos de manías, bueno, hay que detectarlo y ver qué podemos hacer con eso también, ¿no? Bueno, creo que con respecto a la actitud hacia la pandemia, no pasa por tener miedo, sino por seguir las medidas protocolares oficiales, porque hay muchos discursos. Con respecto a la vacuna, hay un discurso antivacuna, por ejemplo. Bueno, yo recomiendo seguir los discursos oficiales, determinados por la OMS, por el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia. Eso está bueno. Sí. Es un buen mensaje. En vez de preocuparse, ocuparse. Ahí está. Bueno, la gente que te estuvo escuchando, ¿cómo se puede comunicar con vos? Bueno, ya tengo nuevo... Muy bien, teléfono de Corrientes ya Capital. Tengo nuevo teléfono, permítanme que me fijo porque no me acuerdo. Claro, muy nuevo el número. Sí, 3795 sí. 1881 89. Muy bien, 3795 1881 89 para consultar turnos con nuestro psiquiatra amigo Diego Pacios, entre otros temas, este tema de la ansiedad, ¿no? Que como decía bien él, siendo detectado a tiempo, por supuesto, con una ayuda puede resolverse. Ante la duda, consultar. Y el profesional, psicólogo, psiquiatra, verá si necesita tratamiento, si estamos hablando de una ansiedad normal o una diferencia patológica también. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias a ustedes por la invitación. Fuerte el aplauso. Gracias a ustedes por la invitación.